Entonces, si es que el acuerdo es posterguemos este debate sobre el voto voluntario, lo cual nosotros creemos y coincidimos con Acción Popular y con otros grupos, dejemos esta parte del debate para el debate de reforma constitucional, de tal suerte que podamos aprobar este artículo y cerrar esta suerte de escollo que estamos teniendo en esta parte de la discusión. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, solamente para hacer una precisión, creo que es inevitable que en este artículo 24 se incluya un párrafo y se distinga, en realidad, en lo que se refiere al partido político, a la organización política regional. ¿No? Debería haber un símil que diga en el que ya está puesto, precisar que es el partido político para continuar con su participación, y otro párrafo que diga la organización política regional para continuar con su participación en el proceso electoral debe obtener al menos el 4%, que era lo que habíamos quedado, de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias, ¿no? Correspondiente, de la circunscripción correspondiente. Solamente esa precisión creo que sería importante colocarlo, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Usted está pidiendo que se haga un párrafo adicional para poder determinar la valla de las organizaciones regionales, porque no es algo que nosotros hayamos establecido previamente. Hemos establecido la valla en el resultado de la elección, que es el 8% para los movimientos regionales y 5% para los partidos nacionales, que se va modificando si es que van en alianza. Esta valla de salida en elección primaria no la hemos regulado antes. Lo que usted está pidiendo es que introduzcamos un artículo que eleve la valla diferenciando a partidos de movimientos regionales. Ya se hizo. Entiendo, Presidenta, que tiene que hacer la distinción porque hemos puesto requisitos distintos. De hecho, así lo escuchaba yo en la mañana al congresista Mulder y al congresista Violeta. Sí, congresista Torres, pero hemos establecido requisitos de inscripción y requisitos de resultado en la elección general. Recién en este momento estamos legislando sobre elección primaria. Estoy pidiendo, Presidenta, que me traigan el dictamen de inscripción y cancelación. Congresista Espinosa. Presidenta, para señalar, el congresista Gilbert Violeta señaló la preocupación por el tema del ausentismo. En el 2011, las cifras de ausentismo bordearon el 16.29. En la segunda vuelta, el 17%. Sube en el 2016 a 18.19 en la primera vuelta y a 19.90 en la segunda vuelta. El 2018, el ausentismo del 2011, que estaba en 16, va a 19.57 en la primera vuelta, y en la segunda vuelta supera el 28% del tema del ausentismo. Entonces, son cifras bastante considerables para evaluar el tema de que sometas a una persona a casi 6 procesos electorales. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Espinosa. Con respecto a lo que había mencionado el congresista Gilbert Violeta, si es que podemos evaluar y discutir aquí si podemos cambiar la elección de obligatoria a voluntaria. Si apartamos el debate constitucional que trajo el congresista Mantilla con respecto a que todas las elecciones son libres, universales, directas y obligatorias de acuerdo al texto que nosotros tenemos, sería posible, congresista Violeta, porque nosotros acabamos de modificar que la valla aplique sobre los votos emitidos en la elección primaria. Entonces esto no está condicionado a un número de electores, porque ese 1.5% va a aplicar independientemente de si la elección es obligatoria o si es voluntaria. No sé si me comprenden todos, ¿verdad? El 1.5% cuando era sobre el padrón electoral último, sí obligaba, si cabe la redundancia, a tener elección obligatoria, porque tenemos una valla bastante alta que era 281.000 electores. Eso acaba de quedar descartado porque va a depender de cuántos acudan a votar en la elección primaria.
y el 1.5% se va a calcular sobre los que acudan a votar y sobre cuántos de esos votos finalmente resulten siendo válidos. Es decir, podría ser cualquier número en realidad, porque va a depender de cuántos vayan a votar en las primarias. ¿Correcto? ¿Sí? No sé si todos nos hemos ubicado al nuevo contexto de acuerdo a lo que acabamos de aprobar. Entonces, la discusión sobre si es voluntario o es obligatorio es perfectamente válida, porque el techo acaba de cambiar, o lo acabamos de cambiar. Lo acabamos de cambiar. Entonces, sí es válida la discusión que propone ahora el congresista Violeta. Hago esta reflexión porque como todos estos cambios están ocurriendo en medio del debate, es necesario aterrizarlos. Y esto es lo que tenemos en este momento. Lo que tenemos en este momento es una valla de continuidad, pues no es una valla de salida, independientemente de cómo se enfoque, una valla de continuidad del 1.5% de los votos válidos emitidos en la elección primaria. ¿Sí? Entonces, el número 280 y tantos mil ha desaparecido. Estamos en un nuevo contexto. Abro debate. Congresista Espinosa. La idea era subir la valla y por lo tanto al final lo que hemos terminado haciendo es bajar la valla. Por eso no tiene... Al final, con la votación, lo que hemos terminado haciendo es bajar la valla. Eran 280.000, hemos bajado. No sabemos para cuánto todavía. Depende de la cantidad de votantes. Se sigue ofreciendo el uso de la palabra. Congresista Glave. Que precisamente por eso es importante que sea obligatoria. Porque si es obligatoria, el universo de la gente que asiste a votar y que por tanto puede emitir su voto válidamente es mucho mayor a que si es simplemente la gente que asiste de manera voluntaria. El hecho de colocarla de manera obligatoria es lo que te garantiza un universo relativamente grande, sobre todo en un escenario como el nuestro. ¿Qué cosa nos preocupa a nosotros, y lo digo con sinceridad, de la voluntariedad versus la obligatoriedad? Uno de los sectores que muchas veces terminan teniendo problemas graves son las mujeres, por ejemplo, en muchos temas, en una sociedad muchas veces machista, donde a veces lo que tenemos es mujeres cumpliendo un rol dentro de los hogares muy complejo, sobre todo en fines de semana, Entonces la pregunta es, ¿el domingo todo el mundo va a votar? Mentira. Si es voluntario, una persona que tiene una sobrecarga, sobre todo de cuidado, lo más probable es que no vaya a votar. Lo mismo tenemos en algunos otros espacios. Entonces, por eso la discusión sobre la obligatoriedad o la voluntariedad en general del voto en el Perú. Y por eso es que hasta ahora, a pesar de que muchas veces se ha discutido avanzar hacia el voto voluntario versus el obligatorio, hemos seguido manteniendo, dadas las brechas que seguimos teniendo en nuestra sociedad, la obligatoriedad del voto. En general, el voto para la elección. La pregunta es si se debe cambiar o no en la primaria. Entonces, ya que la primaria va a tener una valla, la valla para que sea mínimamente sensata requiere por lo menos que el universo sea mayor. Me pido una interrupción la congresista Beteta y otra interrupción la congresista Arauz. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Justamente en esta misma reflexión, que si ahora para las elecciones generales, sean nacionales o regionales, hay un cierto número de ausentismo, mayor va a ser obligar a los ciudadanos que vayan 3, 4 veces a sufragar. Por eso es de que considero que dentro de las elecciones primarias no debería ser obligatorio, ya que para las generales sí son obligatorias. Entonces, esto va a imposibilitar que muchas mujeres, como señala la congresista Glave, se les pueda complicar tener que ir para las elecciones primarias, luego las elecciones generales, segunda vuelta, y a pocos meses vienen las elecciones regionales, de las primarias de las regionales, luego las generales de las regionales, y una segunda vuelta si hay en las regiones. Entonces, ¿para qué queremos complicar la vida más a los ciudadanos de obligarles que a las elecciones internas tienen que ir a sufragar? Yo creo que debemos en esta oportunidad de las elecciones primarias mantenerlas, que sean, digamos, a disposición de los, como se ha venido manejando con los partidos políticos, que los militantes obligatoriamente pueden ir. Pero ¿por qué inmiscuir en todos estos temas a todos los ciudadanos a la obligatoriedad? Yo creo que ahí merece una reflexión.
Sin embargo, estoy de acuerdo con la obligatoriedad todavía para las elecciones generales que se llevan tanto a los gobiernos regionales y municipales. Habrá algún momento segura cuando ya hay madurez política y podamos entender mejor del voto voluntario, pero en estos momentos no. Pero para las elecciones internas creo es un suicidio, las elecciones primarias creo es un suicidio obligar que sean de la forma como lo está planteando el Ejecutivo. La congresista Arauz me pidió la segunda. Congresista Arauz. Sí, Presidenta. El propósito de esta norma era que hubiera más participación ciudadana y que hubiera, de hecho, no sea excluyente. O sea, que hay un tema de exclusión. Estamos excluyendo a personas. Entonces estamos haciendo una votación, si lo hiciéramos voluntario, una votación para un grupo, nada más. O sea, medio oligárquico el asunto, ¿no? O sea, porque estamos excluyendo a personas que podrían tener el derecho de emitir su voto y le estamos diciendo, no, venga, no necesitamos de ti. Eso no es la idea es que hay una mayor participación del ciudadano, que el ciudadano sea más consciente del rol de la política en su vida también, porque también los ciudadanos tienen que sentir que la política es importante, que la política no es de unos fulanos que están en el Congreso haciendo leyes o haciendo su labor de representación o su labor de fiscalización y que no sabe bien qué significa. Acá lo que queremos es que estas personas sientan que la política es importante en su vida y que sean partícipes de ese proceso. Si excluimos, porque al decirlo, y no es pues para que no vayan, las señoras se queden en su casa, van a estar subrepresentadas desde el arranque. Va a haber una subrepresentación de mujeres, una subrepresentación de grupos menos pudientes, que también tienen derecho a que a su voz sea escuchada y sea representada en el Congreso a través de este proceso. Esa es la idea de la norma. No es que estén subrepresentados. Entonces, queremos solamente para una oligarquía, bueno, pues estamos haciendo una ley para oligarcas, no para la población en su conjunto. Queremos que la gente tome conciencia de que la política es una función que es para todos y que todos los ciudadanos tenemos derecho a estar participando activamente desde el principio. Gracias, señor presidente. Por excepción, ¿podría ser el congresista Mantilla? Por excepción, congresista. Sí, Presidenta. Presidenta, yo quiero una vez más reiterar, Presidenta, si la elección primaria es parte del calendario escolar, es parte del proceso electoral, tiene que ser obligatoria. Aquí no hay opción al debate, tenemos que en todo caso, salvo que modificamos el artículo 31 de la Constitución, Presidenta. Que eso quede bien, ahora que sabemos que es tedioso, que es molestoso, emplazar a la población para que vaya a votar 2, 3 veces, en segunda vuelta, tercera vuelta, ese es otro tema, Presidente. Pero no podemos salirnos del esquema constitucional. Muchas gracias. Para concluir, que termine, Presidenta. congresista Glave. Presidenta, el problema que tenemos, Presidenta, es que al volverlo voluntario, por ejemplo, ya no es feriado, ya no hay un conjunto de facilidades para que los trabajadores puedan, por ejemplo, participar y asistir. Por ejemplo, trabajadores de un supermercado. En día de elecciones, Presidenta, se abren distintos horarios para poder facilitar la posibilidad del voto. En cambio, si es que se vuelve voluntario, entonces esos trabajadores tendrían 1000 problemas para poder asistir a su votación y expresar su voluntad dentro de la primaria. Esta primera, además, lo que se está planteando precisamente es involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. El ciudadano, la ciudadana, es la que va a decidir qué partidos políticos pueden seguir en la carrera electoral. Va a validar si las listas los representan o no los representan. Va a tomar la democracia en los partidos que se arriesguen y digan que la ciudadanía elija a mis candidatos. Entonces va a involucrarse en todo ese proceso. Entonces por eso, Presidenta, tendría que estar dentro del paquete general de elección. Y sí creo que tiene sentido sea obligatoria. Porque si no, entonces la idea de la valla, sobre todo en este primer momento, Presidente, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, creo que sería complicado. Gracias, congresista Glave. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Me pido intervención de la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Sí, Presidenta, gracias, congresista Becerril. Los argumentos que ha puesto la congresista Mercedes Arauz no son tan contundentes, porque la acción cívica de un ciudadano no se va a dar más fácil por la obligatoriedad. Esto es más por la educación. Y el hecho de que se le obligue ciertamente va a crear un fastidio, pero ¿por qué sí estoy de acuerdo que tiene que ser obligatorio? Porque hemos bajado la valla ya cuando no se recoge firmas
Y aquí va a ser una sábana muy grande de quienes piensan, y muy rápidamente, con sus 14.000 ciudadanos que han formado y algunos que otros comités, van a entrar, y la única forma es que en este proceso realmente lleguen a conseguir el mínimo del 1.5. Es la única depuración, porque lo otro va a ser un caos, señora Presidenta, y es por eso que no de locos, sino como muchos países del mundo, para formar un partido político, se requería un porcentaje de las firmas de adherentes, simpatizantes o conocedores en algún momento de alguna agrupación política. Hemos bajado eso, hemos suprimido eso, y aquí se va a inscribir un gran número, señora Presidenta, yo le garantizo, porque existen, pues, lamentable estos cascarones que no van a dejar de actuar, van a seguir armando su partido político. Y entonces, creo que allí, la única valla que estamos colocando, bueno, tú te has metido a esto, mínimo tienes que movilizar a este número de personas a nivel nacional. Y es por eso que, lamentablemente, sí, vamos a tener el fastidio de la población, porque la población que está sobre todo alejada y tiene que trasladarse hasta 24 horas antes, tiene que gastar de su plata para ir a votar, y de repente llega al lugar donde debe estar su mesa de votación y resulta que le han cambiado la mesa de votación, como sucedió en los últimos procesos electorales con nosotros, señora Presidenta. Recibimos esa queja, no les avisaron y resulta que su mesa había cambiado. Por eso el jurado, la OMPE, la RENIEC van a tener que actuar como relojitos, porque ellos son también partícipes de esta actuación y que no han puesto en ningún momento un punto en contra, ni se han opuesto a una reforma tan radical. Van a actuar como relojito, porque si no, de lo contrario, vamos a ir a un fracaso, señora Presidenta, y es el fracaso del país. Y lo otro que tenemos que ver con muchísima anticipación, porque no lo debemos dejar pasar, es el hecho de que tengamos elecciones sin las famosas maquinitas, ¿no? El voto electrónico acá no debe funcionar, señora Presidenta. Hoy, con todos estos cambios, menos que nunca, porque se van a presentar reclamos en todas las mesas y vamos a tener que tener los votos para recontar y contar 100.000 veces, aunque sea, porque se pueden dar una serie de irregularidades. Gracias, congresista Becerril. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que nos estamos olvidando por qué se puso ese 1.5% en las primarias. Justamente fue para que ahí sea el filtro, para que no lleguen a las elecciones generales 40, 50, 60 partidos. Y eso lo hemos dicho desde un comienzo, o sea, candidatos de cada partido. Yo no creo que en realidad el que sea voluntario o obligatorio las primarias sea por un tema de legitimidad. La legitimidad te va a dar al final las elecciones generales, cuántos votos y finalmente lo más importante es cuántos congresistas o si eligen o no al presidente de tu partido. Pero sí es importante no perder de vista a ese filtro. Yo creo que lo terrible sería que lleguen a las elecciones generales después, ¿cuántos partidos? 40 partidos. Entonces, eso es inviable en realidad. Por eso, ese filtro de 1.5% tiene que quedar, a pesar que en realidad, como digo, bueno, es un reto para los partidos políticos llegar a ese número de personas que van a ir a votar. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Becerril. Congresista Torres. Gracias, Presidente. Estaba revisando el dictamen de inscripción y cancelación, porque yo tenía en la memoria que cuando nosotros discutimos este tema de la inscripción y cancelación, dijimos, oye, hay un supuesto de cancelación que no lo debemos ver ahorita, que es un tema que lo vamos a ver en democracia interna, que era este tema de acá. Pero no solamente era para los partidos políticos, sino también para las organizaciones políticas regionales. Y ahí hablaban de un 4%. Entonces, cuidado, porque me menciona, Presidenta, el tema del 8%, pero el 8% no es equiparable a esto. El 8% es equiparable al 5% que deben tener en el Congreso y los 5 congresistas. Ahí es equiparable. Pero el 4% al que yo me estaba refiriendo es más bien lo que se equipara a este 1.5 en
las elecciones nacionales. Entonces, por eso yo decía que recomendaba, sugería que se precisara que para el partido político pueda continuar en su participación en el proceso electoral, la organización política debe tener al menos un 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Y otro párrafo que diga, la organización política regional, para continuar con su participación en el proceso electoral, debe obtener al menos 4% de los votos válidos en su circunscripción. A eso me refería, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Lo que pasa, congresista Torres, es que en la primera parte del debate, precisamente lo que se decidió es que esta valla de elección primaria no aplique como causal de cancelación. Entonces, es solamente un requisito de continuidad y obviamente lo que usted está pidiendo es que se incluya acá un párrafo en el cual se diferencie cuantitativamente a los movimientos regionales de los partidos políticos, Sí, poniéndoles Presidenta. una valla de continuidad más alta que la que tienen los partidos políticos, ¿verdad? Sí, Presidenta, por un tema de simple lógica, porque si nosotros lo hemos llevado de la dictamen de inscripción y cancelación, luego lo pusimos arriba en cancelación y luego dijimos no, eso pasa a continuidad, claro, pero también tiene que seguir el mismo camino el otro. O sea, no lo podemos dejar sin regular. Gracias, congresista Torres. Congresista Tapia. Apoyar la mirada, porque realmente también es el mismo esquema de lo que se ha mencionado tanto por la congresista Luz Salgado y el congresista Héctor Becerril. O sea, si nosotros queríamos fortalecer los partidos políticos, no podemos tener que, en el caso de los movimientos regionales, tengan vallas tan bajas. Tienen que tener vallas altas para ver si es que realmente son representativas en su región. Por eso creo que hay que apoyar la postura que ha planteado el congresista Torres. Congresista Tapia. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo considero que en el tema del artículo 24, que sí debe ser obligatorio. Por tres temas, ¿no? Pero si bien es cierto, o sea, estamos en la línea del fortalecimiento de los partidos, para lo cual el tema de militantes, incluso de candidatos, debe estar escrito 6 meses previamente. Pero hay que verlo también desde el punto de vista, tres cosas: el tema de los filtros, el tema del proceso y el tema de discriminación. El tema, bueno, en un momento podemos pensar en que vayamos al tema del voto voluntario en general, ¿no? Elecciones generales, primarias, etcétera. Sería un tema futuro. Pero nuestro presente es esto, de que nos estamos aquí poniendo 1.5%, o equivalente a 280.000, de votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Entonces, y aquí hay un porcentaje que cumplir, número de votos válidamente emitidos que cumplir. Entonces, si la elección no es obligatoria, es bien difícil también que se pueda llegar a esa cantidad de votos, los 280.000. Pero sin embargo es un filtro, porque va a permitir que no todos también pues lleguen hasta a esta fase que es las elecciones generales, ¿no? Es una forma de cancelación automática. Pero por otro lado, decirles de que en el marco del proceso, pues si se inicia así, tiene que terminar así. Primarias y generales, obligatorio. Y por otro lado, pues también, como alguien lo manifestó, el tema de la discriminación, ¿no? Hasta podríamos ir a un tema inconstitucional, nos falta por ahí alguien que quiera hacerlo, y pueda decir que se está discriminando en una elección primaria y en una elección general. Conclusión, Presidenta, considero de que debería ser voto obligatorio. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Tapia. Estamos recogiendo la votación diferenciada para movimientos regionales en la parte que está resaltado. ¿Sí? Muy bien. Congresista Meléndez, para cerrar el debate. Gracias, Presidenta. Presidenta, a mí me preocupa esta parte del texto y quería hacer referencia a lo que hemos votado de forma transitoria. Por ejemplo, hay un párrafo
que señala para continuar con su participación en el proceso electoral, la organización política debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Esto, Presidenta, es una disposición transitoria. Entonces, sin embargo, se está volviendo a repetir el mismo texto en el artículo 24. Y recogiendo lo que se ha señalado en el artículo 13. ¿Y qué dice el artículo 13, Presidenta? Que es un motivo de cancelación de la inscripción por no conseguir al menos el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Aquí en ningún momento habla de elecciones primarias. Entonces, eso hay que tener cuidado acá, Presidenta, en mejorar la redacción. Y además, Presidenta, finalmente, como he sugerido en la mañana, este párrafo, Presidenta, estaría colisionando con el inciso E del último dictamen que hemos aprobado, Presidenta, en la comisión, que señala, Presidenta, en el artículo 13, inciso E, que se le cancela a un partido su inscripción cuando no participe en elecciones de alcance nacional. Entonces se entiende, Presidenta, que un partido, si no pasa la valla electoral en la elección primaria, automáticamente ya no participa en el siguiente paso de la elección. Entonces estaría colisionando con eso. Hay que tener cuidado, Presidenta. Solamente eso es lo que yo estoy observando en este momento. Gracias. Gracias, congresista Meléndez. Se está repitiendo lo que está contenido en la transitoria precisamente por la naturaleza de la que acabamos de cerrar, que es transitoria. Esa solo va a aplicar a las elecciones del 2021. Y en este artículo se repite exactamente porque es lo que va a quedar de manera permanente en el tiempo. Por eso es que se está repitiendo. Así que, señores congresistas, para quien está, vamos a separar lo que está resaltado en otro párrafo, por favor, para votarlo de manera independiente. Eso, muy bien. Verificamos el quórum, por favor. Sí tenemos quórum. Tenemos quórum. A ver, señores congresistas, artículo 24. Modalidad de las elecciones primarias. Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Votación, congresista Meléndez. El primer párrafo, Presidenta. El primer párrafo, congresista. A favor. A favor. Congresista Acosta. A favor. Congresista García Belaunde. A favor. Congresista Espinosa. Primer párrafo. El primer párrafo. En lo que lee congresista Glave, a favor. Congresista Espinosa, a favor. Congresista Velázquez, en contra. Congresista Alcorta, en contra. Congresista Beteta, en contra. Congresista Salgado, a favor. A favor. A favor. Congresista Becerril, a favor. Congresista Oliva, a favor. Congresista Mantilla, a favor. Congresista Torres, a favor. Congresista Neira, en contra. Congresista Tapia, a favor. Congresista Melgarejo, abstención. Congresista Takayama, en contra. Cambia el voto del congresista García Belaunde a voto en contra. Congresista Arana, abstención. Arana, siempre, al final, abstención. El artículo 24, primer párrafo, ha sido aprobado con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Señores congresistas, segundo párrafo. Para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias.